momento de recibir con un fuerte aplauso al doctor Luis Fernando Morales Sánchez del Centro Psicoterapéutico Sanando Emociones. El día de hoy nos va a hablar acerca de las fobias, de los miedos intensos de los seres humanos, de las personas, por supuesto. Bienvenido, doctor, muy buenas tardes. Las fobias. ¿Cuántas fobias y qué tipo de fobias tiene la gente? Realmente es impresionante. Sí, bueno, antes que nada, muy buenas tardes con todo tu público. Y bueno, hoy día nos toca abordar un tema muy interesante y también complejo a la vez, que es las fobias. Así es. La fobia en realidad es un miedo intenso, descontrolado, ante alguna situación, alguna cosa o alguna persona. Es un miedo muy fuerte. Así es. Un miedo intenso que nos desestabiliza emocionalmente. Por ejemplo, ¿qué es lo que más la gente, a qué le tiene más miedo o fobia? ¿Qué es lo más común? Bueno, en realidad existe infinidad de fobias. Las más conocidas son la fobia social, que como su nombre lo indica, es la fobia, es el miedo a estar en lugares con bastantes personas, a lugares públicos. A relacionarse con los demás. Por supuesto. Sí, también tenemos dentro de las fobias más conocidas, tenemos la agorafobia, que es el miedo intenso a estar en lugares muy amplios, muy libres. Tenemos la aracnofobia, bueno, miedo a las arañas, incluso han sacado películas relacionadas a ese tema. La claustrofobia, el miedo intenso y despavorido a estar encerrado, a estar en un lugar sin poder salir. Tenemos la hemofobia, miedo a la sangre, y hay un miedo que seguramente se está desarrollando con este tema de la pandemia, es la nosofobia. La nosofobia. La nosofobia es el miedo intenso y descontrolado a contraer una enfermedad específica. Y si lo relacionamos con la coyuntura actual de esta pandemia que en verdad está generando mucho sufrimiento y dolor, pues las personas en este sentido tendrían miedo descontrolado, miedo intenso a contraer el coronavirus o este virus pues que afecta a todos. Entonces es la nosofobia, el miedo intenso, descontrolado, irracional a contraer alguna enfermedad en específico, y si lo relacionamos pues el COVID, al virus del coronavirus, valga la redundancia, así es. Es cierto, bueno, ese sería prácticamente el tema actual, ¿no? Porque sí, prácticamente es el que estamos viviendo dentro de toda esta coyuntura y que por supuesto sería por el cual la gente acudiría también para tomar terapias. De todas maneras, el miedo intenso descontrola a la persona, desestabiliza emocionalmente, hace entrar a un estado de ansiedad y un grado de pánico. Es el miedo intenso, es el temor intenso, en este caso, a contraer el virus, ¿no? El coronavirus. Bueno, tenemos muchas otras fobias. También podríamos hablar de la necrofobia, que es el miedo intenso a las personas fallecidas o muertas. También tenemos, bueno, un término que se ha acuñado bastante, que es la homofobia. La homofobia. Sí, recordemos que no solamente la fobia es un miedo o un temor intenso o irracional, también es un rechazo fuerte. En este caso encajaría el tema de la homofobia, el rechazo a las personas que tienen otra opción sexual. Bueno, ya no se habla tanto de opción, sino otra inclinación, digamos, sexual, ¿no? Tenemos la xenofobia también, que mucho se da en nuestro medio. La xenofobia es el rechazo a las personas diferentes, tanto por raza, por color, país, por idiosincrasia, por procedencia,
por apariencia, por cultura, por sociedad, etcétera. La xenofobia. Aquí en Perú y en Sudamérica existe bastante la xenofobia. El rechazo, en este caso sería a las personas, digamos, oriundas, si cabe el término, por decir las personas de la sierra, de la selva, personas con color cobrizo, o personas también de bajos niveles económicos, ¿no? La xenofobia. Bueno, y es que realmente hay tantos temas por los cuales la gente tiene temor, tiene miedo, tiene fobias, que a veces hasta no llegan a tener títulos por ahí. Sí, el miedo intenso, el miedo descontrolado, el temor exagerado y desmesurado, pues ya encajaría en una fobia. Ajá. Le podemos dar terminologías distintas y diferentes. Hay personas que tienen miedo a, digamos que a los insectos, ¿no? Entonces podría utilizarse el término insectofobia, si cabe, si cabe la nomenclatura. Así es. Pero en realidad, ¿quién no ha tenido un miedo fuerte, un miedo intenso en algún momento? La diferencia es que en las fobias el miedo se vuelve descontrolado, desmesurado, irracional y, como mencioné, descontrola y desestabiliza a la persona emocionalmente. Claro que sí. Es verdaderamente importante estos temas porque yo, por ejemplo, le tengo fobia al agua, en cantidad, al mar, al río. Claro. Le tengo fobia, por ejemplo, a las alturas y a las serpientes. Son tres cosas a las que les tengo una fobia terrible. Bien, el miedo a las alturas es la acrofobia. Es un miedo intenso, descontrolado, pues a estar en lugares bastante altos, se presenta el vértigo y el cuerpo reacciona también fisiológicamente. Palpitaciones, arritmia cardíaca, sudoración, temblor y en realidad el cuerpo reacciona ante estos pensamientos distorsionados. Entendamos que la fobia son pensamientos irracionales, ¿no? Que conllevan a que tengamos este rechazo, este miedo y temor, y a su vez una reacción fisiológica en nuestro organismo. Es verdad, es cierto. A mí, por ejemplo, me tiemblan las piernas cuando estas situaciones ocurren en mi vida y siento que me transpiran las manos. Le tengo realmente pánico. Es una fobia incontrolable, realmente. Sí. Yo no sé si eso se puede tratar también con terapia. Por supuesto, considerando que es un trastorno de ansiedad que conlleva a la persona a entrar en un cuadro de pánico intenso, es decir, un miedo fuerte, pues sí, hay técnicas que se puede abordar con estos pacientes, consultantes o clientes que presentan este temor. Una de las técnicas que se utiliza dentro de un enfoque psicoterapéutico que se llama el enfoque cognitivo-conductual, que es reestructuración del pensamiento, modificación de conducta, se da la técnica de la exposición. ¿En qué consiste esta técnica? En que de forma paulatina y progresiva vas exponiendo al paciente a su fobia mediante la imaginación o mediante ayudas audiovisuales. Puede ser imágenes, videos. Es decir, pongamos un ejemplo para que tu público entienda. La persona tiene aracnofobia, un miedo intenso a las arañas. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué técnica o qué estrategia psicoterapéutica se utiliza con estas personas? La que ya mencioné, la técnica de la exposición. Entonces, progresivamente se le va mostrando al paciente, primero de lejos, la imagen de una araña, ¿no? Wow. Y se va haciendo una
estructuración del pensamiento, trabajando en el tema cognitivo, pensamiento básicamente. Acuafobia se llama, doctor, cuando se tiene la fobia al agua. Acuafobia. Ay, yo soy acuafóbica, entonces. También. Acrofobia es a las alturas. Hay infinidad de fobias en realidad, una vasta gama de temores intensos. Retomando el tema de la intervención psicoterapéutica, también hay otra técnica que se le denomina la desensibilización sistemática. Como su nombre lo dice, desensibiliza a la persona sistemáticamente, progresivamente, paulatinamente, para que la persona entienda, comprenda, procese e interiorice que su miedo es irracional ante determinada cosa, situación o persona. Yo quiero comentarles que pues yo tenía un miedo intenso a las inyecciones. A las inyecciones. Sí, sí, es sí. que ¿quién no le tiene miedo a las inyecciones? Pero mi miedo era muy descontrolado. Yo de niño sufrí mucho de los bronquios, tenía bronquitis asmatiforme y por ello, pues el doctor, el tratamiento era pues inyectarme, ¿no? La medicina, el fármaco. Y a esto quería yo llegar. La fobia es que se instaura un trauma, un evento traumatizante que genera este miedo intenso. Entonces, a mí seguramente de niño, no recuerdo específicamente el momento, pero me inyectaron y me parece que me hizo doler. Me hizo doler el doctor, la enfermera que me inyectó. Y se queda uno con el trauma. Y me quedé con ese ¿Y trauma. qué se llama ese miedo, por ejemplo, a las vacunas? O en todo caso a las inyecciones. ¿Tiene Bueno, algún nombre? no, específicamente no. Porque justamente es de lo que hablábamos, que hay muchas personas que le deben de tener fobia a Sí, muchas sí. cosas y no tienen un título, un nombre. Como mencioné, el miedo intenso, el miedo despavorido, exagerado, descontrolado, puede ser a cualquier cosa. Por eso la tipificación es cualquier cosa, cualquier situación o también a cualquier persona, ¿no? Hay miedo intenso a los perros, hay personas que tienen miedo intenso a los perros, un miedo descontrolado por un evento traumatizante que se instauró en algún momento. Exacto. Entonces, pues si lo concatenamos o le ponemos el término fobia sería tal vez ¿Qué se llama? tripanofobia. Bueno, sí, como les digo, hay infinidad A mí me encantan los perros, pero también les tengo mucho miedo. ¿Por qué? Porque de chica me mordió uno. Bueno, dos. Sí. Uno que casi me deja sin oreja, y otro que me hicieron 5 puntos acá en la parte de la pierna. Claro, y seguramente eso instauró en ti un trauma que los quizá, amo, me encantan, sí, pero sí. les tengo mucho respeto. Pero con cierto recelo, Exacto, seguramente. siempre con Sí, cierto sí, recelo. sí. Y me encantan los perros. Amo. Hay personas que tienen miedo. Sinofobia se llama. Sinofobia. Bien, hay personas que tienen miedo a los ratones, a las lombrices, a las mariposas, etcétera. Exacto. Entonces, digamos que la terminología, pues, es inmensa, es vasta. Así es. Es verdad, es cierto, y bueno, definitivamente hay personas que le tienen fobia, por ejemplo, a situaciones que tal vez uno las ve como simple o dice, ¿cómo le puede tener fobia a esto, no? Pero realmente es porque en su niñez tal vez ocurrió algo puntual, ¿no? Pero yo, por ejemplo, con el tema del agua, siempre le pregunté a mamá si en algún momento me pasó algo, tal vez bañándome, porque suele pasar, ¿no? Y me dice, no, nunca, pero nunca. Claro, tal vez tú no lo recuerdas conscientemente. Es decir, Mamá tampoco. Quizá en algún momento, podría ser, hablemos de probabilidades, de posibilidades. Tal vez en algún momento que no estaba mamá contigo, tuviste algún evento que originó ese trauma, ese miedo intenso, que tal vez tú no lo recuerdas, ¿no? O si es que vamos al tema parapsicológico, que de una u otra manera se maneja con la hipnosis mediante hipnosis regresiva, tal vez ese miedo intenso,
ese pavor, ese temor descontrolado podría originarse en una vida pasada, ¿no? Si es que tú lo crees así. Claro. Claro, y mediante la hipnosis regresiva podríamos identificar el momento en que se instauró este trauma, este problema y este temor despavorido. Así es. Es verdad, es cierto. Verdaderamente es como lo decimos, ¿no? Momofobia, miedo irracional a separarse del celular. ¡Wow! Eso sí que Momofobia. es importantísimo. Bueno, en realidad ya le dan el término, ahora actualmente, pues, a varios miedos y temores intensos, ¿no? Nomofobia al celular. Pero tendría que reunir las condiciones de miedo intenso, temor descontrolado, para que se considere una fobia. Wow. Así es. Pero es que realmente eso es lo que está pasando ahora. La actualidad es esa, de que la gente no se separa del celular. Sí, que se despierta uno y directo lo que agarra es el celular. Que se acuesta y lo último que deja es el celular. Es muy, muy real. Yo hace más de 10 años hice una investigación sobre adicción al teléfono móvil o celular. Hace 10 años, 11 años ya. Investigué y tomé como población a 1.300 y tantos jóvenes universitarios. Estoy hablando hace 10 años. Y dentro de la investigación, el resultado fue que 74 jóvenes universitarios presentaban aquella vez ya indicadores de dependencia o adicción. Dentro de esos 74 personas, 50 eran damas y 24 eran varones. Wow. Entonces, la mujer es más proclive, ¿no? Si hablamos a la dependencia o adicción al celular. Ahora, si lo relacionamos a la fobia, fobia es rechazo, es miedo y temor. Eso sería una adicción. No. El tema del teléfono, más bien. Exacto. La dependencia y la adicción al teléfono móvil o celular es muy diferente a la nosofobia o nomofobia que han puesto, que son términos que marqueteros que lo ponen en redes, pero yo creo que muy pocos deben tener un miedo intenso al celular, ¿no? O un rechazo, sí, muy por el contrario. Nos hemos vuelto tan dependientes de él. Muy por el contrario. Falacrofobia, doctor, miedo a quedarse calvo. Sí, bueno, hay sin número de fobias. Hay términos, pues, varios de las fobias. Yo creo que mientras van apareciendo más miedos y temores, le van dando esa nomenclatura. Por ejemplo, a las personas que le tienen también fobia a quedarse solos, ¿qué se le llama? Se tendría que darle un nombre, ¿no? El miedo y sí temor conozco intenso. Muchas personas que, sí. Por ejemplo, han terminado una relación y solos dicen no, no voy a estar jamás sola porque necesito tener a alguien a mi lado. Y yo, por ejemplo, siento de que en la vida nacimos solos y solo vamos a irnos también de este mundo, ¿no? Bueno, en realidad esa persona no y tanto si llega tendría. Una persona llega, tal vez en el momento indicado, pero no llegar al punto de la desesperación de decir no, sola no, jamás. Claro, en ese sentido, en el ejemplo que tú das, tendría la persona más bien, más que fobia, una dependencia emocional, ¿no? El miedo y temor a estar solo, es por eso que continúo con una relación tóxica y tormentosa. Pero como ya manifesté, y hablando nuevamente de las fobias, pues hay infinidad de fobias, que es el miedo intenso y descontrolado ante determinada situación, cosa o persona. Yo tuve un paciente que tenía miedo a su sombra. A su sombra, Dios mío. Sí. Pero eso sí está Algo medio loco. bastante inusual, ¿no? Sí. Bueno, en ese caso, común. ¿qué le podríamos denominar? Mirá, ahí está, ¿viste? Anuptafobia. Fobia a quedarse soltero. Solo, sí. Ahí está. Quedarse soltero. No estar solo. Soltero, o sea, sin pareja, ¿no? Es lo mismo, justamente la pregunta que le hice, doctor, que a quedarse soltero, sin pareja. Oh, bien. Anuptafobia. Así es. Interesante. Sí, hay bastantes
fobias, como mencioné, ¿no? Y manejar todos los términos en las fobias, pues, Es innumerable. complicadísimo, ¿eh? Complicadísimo. Claro, Pero son miles dentro de estas nombres. fobias hay una relación de fobias más usuales, ¿no? Y las más usuales son la fobia social, la agorafobia, la claustrofobia, la aracnofobia, la nosofobia que ya indiqué, y otras fobias más que son miedos intensos y temores descontrolados, ¿no? Incluso, como dije, pues han sacado películas muy, muy interesantes, ¿no? La aracnofobia, hay una película. Exacto. También hay agorafobia, una película muy, muy, muy didáctica, muy explícita, donde se ve ahí que justamente una psicóloga, me acuerdo bastante la película, tenía miedo intenso a estar en lugares concurridos, donde habían personas. Tenía en realidad dos fobias, fobia social y agorafobia, estar en lugares extensos, ¿no? Con multitud. Así ¿Cómo se es. le llama esto a tener también exposición pública, se podría decir? Ay, se llama pánico escénico, exacto. Recordemos es una que fobia también eso, ¿no? por supuesto, el pánico es el síntoma fuerte que presenta la persona ante determinada situación, condición, cosa o persona. Todas las personas que presentan fobia tienen pánico, tienen ansiedad y descontrolada. Wow, es increíble. Y dentro de esa ansiedad entra también la comida. Porque tal vez para un poco tranquilizar, la ansiedad se convierte también en un problema más, porque tratan como que de tranquilizarlo comiendo. Depende, la ansiedad es la conducta, ¿no? Y el acto es comer. En todo caso sería dependencia la comida, que sí se da. Sí se da, dependencia pero hay de la muchas comida. personas que, por ejemplo, tienen diferentes problemas o situaciones y tienen ansiedad. Por ejemplo, y la ansiedad también en muchos de los casos se manifiesta como comiendo, como para tratar de tranquilizar la comiendo o fumando o la ingesta de alcohol, de drogas o conductas, ¿no? Exacto. La ansiedad conlleva a que la persona se enganche a determinada sustancia, en este caso a la comida, exacto, a la comida o al conducta, trago. o conducta también, ¿no? Habíamos hablado un poquito entrevistas pasadas sobre las dependencias, ¿no? Las adicciones convencionales y no convencionales. Así es. Bueno, es un tema bastante importante el que hemos tocado el día de hoy, doctor. ¿Cómo lo puede encontrar la gente para poder sacar las citas y poder, por supuesto, también superar tipo de fobias, cualquiera que estén pasando, viviendo, que tengan, ¿no? Así es. Seguramente con este tema de la pandemia, pues se ha incrementado bastante el tema de miedos y temores intensos, lo que conlleva a que la persona desarrolle una fobia, un pánico. Ahora, para tratar ese problema, pues sí, la intervención psicoterapéutica es necesaria, fundamental. Para ello, el Centro Psicoterapéutico Sanando Emociones les puede ayudar a solucionar este problema. Mi centro está ubicado en la urbanización Santa Catalina, Manzana Q, lote 12, en José Luis Bustamante Rivero. Para agendar alguna cita, al 958-661191. Con todo gusto y con mucho profesionalismo para atenderlos. Ok, gracias, doctor. Son siempre temas importantes los que abordamos junto a su persona y seguramente el de la próxima semana también lo será. Muy bien, nuevamente un agradecimiento especial a ti, a tu programa y a todos tus seguidores que día a día están pendientes de este lindo programa. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Luis Fernando Morales Sánchez del Centro Psicoterapéutico Sanando Emociones, que el día de hoy nos tocó un tema bastante importante, las fobias y los miedos intensos en diferentes personas, en diferente manera, y bueno, un tema muy, pero muy interesante, el cual espero lo hayan tomado muy en cuenta y seguramente en casa muchos han sentido identificados también.